Bueno, vamos a dar la bienvenida a los hermanos Puello. Yo le llamo así porque son personas súper conocidas en República Dominicana, en el Caribe, en el mundo. Y son parte de la historia deportiva, la historia de abogados. ¿Cómo se llaman los abogados, Juan? La historia... Digo, no todo el mundo es jurista, ¿eh? Jurista, no. No todo el mundo es jurista. Okay. Hay muchos abogados, pero pocos juristas. De la jurisprudencia. Además, entonces... Héctor, ten cuidado con eso los hermanos Puello, ¿eh? Ah, ¿por qué? Porque hubo dos que lo fusilaron. Ajá. Que hubo uno que lo fusilaron. Yo diría los nombres de José Joaquín y Juan. Sí, cuando se habla de hermanos Puello siempre se recuerda históricamente. Ese que fusilaron, que se llamaba José Joaquín Puello. Y Gavino. Fue un patriota. Claro. Entonces lo fusilaron por patriota, claro. ¿verdad? Porque estuvo involucrado en la independencia. No te creas tú que yo no me sé esa historia. José Joaquín Puello se llamaba. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, pero viene un libro mío ahora que yo me estoy desquitando de ese fusilamiento. Ajá, desligándote. No, desquitándome de ese fusilamiento. Ah, de ese fusilamiento. Que va a salir este año ese libro. Ya. De lo que nos hicieron hace muchos años. Ok. Y a los dos hermanos no lo fusilaron. Sí, los dos hermanos de él. Gavino y... No, Gavino lo fusilaron. Sí, también lo fusilaron. También. Bueno, ahorita hablamos de ese episodio. Hablamos de esto. Porque es un episodio interesante. Exacto. Es una historia interesante de la historia dominicana, pero allá de la independencia, 1847-44. Entonces, Manuel, la dificultad de hablar con José Joaquín, con Juan, es que el currículo de ambos asombra. Sí, eso sí. El currículo de ambos asombra. Yo le eché un vistazo a ambos currículos y es una cosa realmente asombrosa. ¿Cuánto han hecho ellos? Uno, 50 años, Juan, ¿verdad? Desde que se graduó por allá en los años 70 de abogado. Y otro, el doctor, 60 y pico de años, más de 60 años de que se graduó. Tú dices de graduado, no, los míos son 52. ¿Eh? 52. Yo dije 50 y pico. No me quite. Tú dijiste 50. 50 y pico. Y bueno. pico, okay. Y entonces el doctor Puello, desde que se graduó en 1960 y pico. Metido en un lío desde el principio, ¿eh? El doctor Puello no sale de un lío. Porque cuando estaba haciendo su diríamos pasantía, que era cuando usted era interno. Se llamaban practicantes. Practicante. Se armó un tiroteo, nada más y nada menos que con Trujillo y sus ajusticiadores. Y el doctor tuvo que bregar ahí. Desde tempranito estaba metido en un lío. Estaba ahí de practicante. Sí, estaba ahí. Pero estaba ahí. Desde temprano metido en un lío. Pero estaba ahí. Con muchísima gente armada y el hombre herido y él... Sí. Pero después vivió bien. Después se fue a estudiar para Inglaterra. Y entonces la pasó bien por allá. Sí, se pasó, sí, se fue para Inglaterra. José Joaquín, gracias por atender la invitación. Me dijo Juan Puello que una vez yo hice una entrevista con ustedes dos. ¿Y papá? Y también papá. Sí. Don Teto. Cuando tú tenías el programa ahí en el... Telecentro. En Telecentro. Ajá. Telecentro, ¿cuál es el que está en la 27? En la 27. Sí. No. Él fue en ¿Fue Telecentro en la en 27? Luperón. Yo lo tengo grabado. ¿Pero y de qué año es eso? Yo lo tengo que buscar y te lo puedo enviar. Tú tienes que tenerlo. Eso. En 1900, en el No 2000. me acuerdo el año, pero está papá, está José Joaquín, estoy yo. Y tú eres la entrevistadora. En la Semana Deportiva. Yo no me acuerdo, Héctor, no realmente. Wow. Pero yo te lo puedo enviar. Sí. Tripleta de Puello. Yo te lo puedo enviar, Sí. si no lo tienes. Wow. Eso es histórico. 15, 20 años. No sé. Más. Estamos hablando de 25 años. Más. Pues la Semana Deportiva inició en 1999. Yo te lo hago llegar. Ah, bueno. Es posible. Más de 20. Allá en el canal que tenía Varguita ahí, en la Pedro Bovea, Canal 21. Bueno, Sería ahí entonces. no me acuerdo, pero yo lo tengo grabado, yo te lo envío. Sí, pero yo estuve un tiempo después que cuando Hipólito Mejía ganó en el 2000, nosotros tuvimos que salir de ahí porque Varguita y la gente de Lionel perdieron el canal, ¿verdad? Lo tuvieron que ceder a otro dueño de franquicia, un señor de Puerto Plata, y ahí yo estuve un tiempo con la Semana Deportiva y con la Hora del Deporte en Mango TV en la 27. Ese fue. Ahí fue. Es por eso, tal vez es posible. Ahí fue. fue. Es posible. Que donde está Corripio ahora. ¿Eh? Donde está Corripio Casi. ahora. No, entonces No, eso fue ahí el está en la Telesistema.
Eso fue en Telesistema, no fue en la Semana Deportiva, fue No te antes preocupes, de- yo te lo envío. Sí, ok. Pero está interesante eso. José Joaquín, como tú eres el mayor, 83 años, Juan tiene ahora creo que 74, ¿verdad? Es así. ¿Cómo ha sido la vida para ustedes entre hermanos? ¿Ustedes alguna vez se han peleado? ¿Han estado enemigos un tiempo? ¿O no? No, realmente no. Juan tiene un carácter muy fuerte. Ajá. Yo soy más suave. Yo sé que Juan salió mamá. La profesora Sara, Sí, sí, Juan salió mamá. Juan es un fundamentalista Sí. árabe. árabe. Porque mamá, nuestro abuelo era árabe, libanés. Ajá. Entonces Juan tiene ese carácter muy fuerte, sus conceptos están muy bien afincados y lo que él piensa lo dice tal y como lo piensa. Él no anda con floritura en absoluto, te dice lo que sí, sí, no, no. Pero yo salí un poquito papá, Juan te puede decir, papá era un hombre sumamente tranquilo, pausado, pensaba mucho las cosas antes de hablar y hablaba poco. Así. Hablaba poco. Decir que don Teto era abogado, Abogado y jurista. abogado Sí, y papá era jurista, jurista, ¿verdad? sí, papá era jurista. Fue fiscal mucho tiempo, Bueno, no mucho, un tiempo. un tiempo, sí. En Puerto Plata bueno, Puerto En Plata. Salcedo, habla de Salcedo. Claro. En Salcedo fue juez de primera instancia. Juez de primera instancia. Juez de Ok. primera instancia. Entonces ustedes nunca se han peleado. No, hemos discutido a veces de asuntos relativos sobre todo a cosas que tienen que ver con la vida diaria, mía sobre todo, porque Juan es mi ultra abogado, Ujú. pero realmente no, nunca ha habido, Ah. entre nosotros los tres hermanos, nunca ha habido ninguna dificultad que tú puedes decir que nos peleamos por algo, no, realmente ¿Quién es el tercer hermano? no. Lo que te No. iba a decir es nosotros... María Elisa, el que está en el medio. Nosotros tres seguimos mucho lo que nos enseñaron nuestros padres, que nos lleváramos bien, que nosotros somos una familia. Lo que pasa con Juan y con María Elisa, mi hermana, es que yo perdí el contacto con ellos durante muchos años. Cuando yo me voy al extranjero, perdí, qué sé yo, 6 años. No, y antes, porque te fuiste muy joven. Pero tú hablas de los años 60, No, cuando tú te fuiste a Inglaterra. Sí, 60. sí, 60, pero aparte de eso, cuando yo vengo a estudiar medicina, que sería en el año, la promoción 56-57, ¿tú tenías qué edad? O son 9 años menos. Bueno, él nació en el 49. Sí. Entonces Juan era un niño y también yo perdí, y con María, mi hermana, también perdí esa relación importante de la adolescencia. Ya. No, digo la perdí porque yo no podía ir a San Juan, yo tenía que trabajar aquí, vivía en el hospital, pero después no, ya después que yo regreso no, inmediatamente... Juan, es verdad que nunca han peleado. No es cierto, no. Yo te diría que lo que pasó con José Joaquín es, José Joaquín vino a estudiar a la capital, a la Universidad de Santo Domingo, muy joven, 16 años. 16 años. Una barbaridad. A mí Desde siempre que me se hizo, graduó, desde que siempre se me hizo graduó. falta un hermano mayor, Sí. siempre. Y de hecho papá suplió mucho esa ausencia, por decirlo de alguna manera. Y José Joaquín se fue a Inglaterra en el año 64. Se casó en el 63 y ya en el 64 fue rumbo a Inglaterra. Pero realmente nunca hemos discutido, como es lógico. Yo lo visito generalmente ahora casi todos los domingos, Sí. a Gina y a José Joaquín. Pasamos revista. Y balance. pasamos revista de todas las cosas que han pasado. Ya. Y ustedes se han, en la larga historia de ustedes, como figuras públicas, en sus acciones públicas o privadas, qué sé yo, ustedes se consultan entre ustedes, ¿qué tú crees de esto? Yo voy a aspirar a la ODEPA, yo quiero hacer esto, ¿qué tú crees de los panamericanos, de los centroamericanos? ¿Qué tú crees de este libro que yo tengo en la Confederación del Caribe? Eso, ¿se consultan ustedes? Claro que sí. Totalmente. 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 Están conectados. Algunas veces estamos de acuerdo, otras veces no, pero en las cosas que son importantes sí estamos de acuerdo. Sí. Pero, por ejemplo, yo quiero decir algo públicamente, que muchas familias pasan por este trastorno patológico, valga la redundancia. Papá dejó muy pocas cosas. Papá fue un hombre que no hizo riqueza, pero lo poquito que dejó,
quien lo maneje Juan. ¿Por qué? Porque entendimos, tanto María como yo, que él es el abogado, es el que tiene esa visión que uno no tiene. Él maneja ese fideicomiso. No, no es fideicomiso. Bueno, no es Entre fideicomiso. comillas, entre Ponerle un comillas. nombre que está de moda, ¿no? No, pero déjame agregar algo. Entre comillas. Lo que quedó ahí, que no es mucha cosa, nunca se dividió hasta que murió mamá. Ya. Eso se quedó siempre ahí. Nosotros no repartimos absolutamente nada. Tu mamá murió en 2014, 2016. Murieron como con 2 años de diferencia. Con 2 ¿no? años de diferencia. Sí, 2 años de diferencia. 2 años de diferencia. Y de hecho hay cosas que han sucedido de que cuando se maneja algo así, lo que sea, que no es tampoco miles y millones de pesos, tú puedes estar seguro que eso está en buen recaudo y va donde tiene que ir. Ya. Pero ustedes tuvieron la fortuna de tener 2 padres profesionales ambos, con buena formación pues, de pueblo, ¿verdad? Que una profesora, la mamá doña Sara, y un abogado, ¿verdad? Que era don Teto, José se llama, ¿no? José Altagracia. José Altagracia, sí. Y mi hermana se llama María Elisa de la Altagracia. Sí, y ella es profesional. María... Ya está del medio, ustedes 2. Sí. Sí, en el medio. Pero María hizo unos estudios, después se fue con José Joaquín a Inglaterra, estuvo un tiempo con José Joaquín y después fue profesora de inglés en San Juan de la Maguana. Ok, ya. Porque José Joaquín nació en San Juan, ¿verdad? En 1940. Y tú naciste en el 41 de Santo Domingo. ¿Por qué tú naciste aquí? Porque papá estaba estudiando la carrera de Derecho. La terminó en el 1951. Oh, se mudó la familia entera para acá. Claro. Vivíamos en la Independencia frente al cementerio. Ok. Y mamá ahí sí, bueno, la historia de papá y mamá es una historia digna de contar. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de los sacrificios que tuvieron que hacer para papá estudiar. Mamá tenía una pensión ahí en la Independencia. Aquí en la Independencia. Claro que sí. Ya. Donde habían varios sanjuaneros. Y mamá... No que tenía una pensión del gobierno, sino un hotelito un de lo que llaman pensión, ¿verdad? Héctor, yo viví 5 años en una pensión. Sí, En la Rodrigo Río 16. sí. Que por cierto es pariente nuestro. ¿Y en qué tiempos? Sí, La segunda etapa difícil de los 50, del 50 al 60, del 55 al 60. Sí. Esos fueron los más difíciles, al final casi. No, y además es muy duro. Tú vienes y José Joaquín fue peor. Pero cuando yo llegué a Santo Domingo fue en el 67. Y yo te digo, después de... Bueno, primero estuve en el Calazán Mayor, que era una residencia universitaria. Y yo venía de una familia que se cocinaba muy bien. A comerme un arroz duro ahí en Calazán Mayor, que eso no es fácil. Y después me mudé ahí donde, la casa de Pilar Constanzo, que es una profesora reconocidísima, vivíamos en una pensión que tenía doña Pilar ahí, en la Rodrigo Río 16. ¿Tú viniste primero que él, aquí en Santo Domingo, primero que la familia? ¿O vinieron todos juntos? No, Muchos años antes. ¿Y dónde tú vivías entonces? No, yo viví Bueno. en lo que era la clínica internacional, era prácticamente En la México. el No, pero tú legado. viviste primero donde Teotito. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Viví donde un tío mío. Me dio vergüenza vivir ahí sin pagar y me fui. Un día me fui y un primo hermano de mi padre, de papá, me acogió en la clínica internacional y yo viví ahí 2 o 3 años hasta la muerte de Trujillo. Y de ahí entonces me fui a vivir al Morgan. Juan comía arroz crudo y la cena de nosotros en el Morgan en esa época, Bueno. la cena, Bueno. eran 2 huevos fritos a las 5 de la tarde. Bueno. ¿Por qué ustedes dicen arroz crudo? Bueno, arroz empastado es el término. Empastado. Porque se cocinaba en el Calazán Mayor, se cocinaba. Agua y Mamá sal. decía, ¿Pero qué? Mamá decía, Cantidades grandes. claro. Y quedaba claro, empastado. claro. Sí, se quedaba. Ya. Era terrible eso. Ahora, el doctor José Joaquín Puello, ya cuando iba a ser practicante, o cuando entró ahí, recibió un premio o una distinción muy importante como estudiante de medicina, el más destacado. Ya desde ahí usted estaba marcando su estelaridad dentro de... Ginecología y pediatría. Exacto. Pero no escogí ninguna de las 2 especialidades. Pero apenas 5 años de estar estudiando. Sí, exacto. No, pero que incluso José Joaquín, y hablo por él,
José Joaquín se ganó toda la matriculación. ¿Después de qué año? No todas. Todas, desde un primer año, ¿no fue? Excepto la del primer año que me la pagó el Club Rotario. El Club Rotario de San Juan. Después se ganó toda la ¿Tú sabes matriculación. cuánto se pagaba en esa época? Muy poco Interesante ese En la dato. Universidad de Santo Domingo, 75 pesos. Pero eso era mucho. Que no un dinero. Mucho dinero. Un maestro ganaba 26 pesos. Exacto. Wow. Sí, así 75 pesos. es. Esa era la inscripción, un dineral. Que obviamente mis padres no podían pagar. Sí, eran otros tiempos. Ustedes van a recordar algo de esa época, por ejemplo, 1970, que aquí dentro de las luchas de los sectores populares y de los gremios contra Balaguer, aquí la gente de una CHOSIN, por ejemplo, de la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados, que transportaban gratis a estudiantes, Sí, ¿verdad? sí. Y los estudiantes se paraban en los sitios, decían uno, y llevaban por lo menos uno dentro de los 5 que iban en el carro, ¿verdad? Yo viví esa experiencia. Yo vivía en San Carlos, iba para la UAS y bajaba al Parque Independencia a viajar gratis en una CHOSIN. Bueno, en la época que yo estudiaba, allá que vivía en el Hospital Morgan, nosotros pagábamos 5 centavos en la guagua para ir a la UAS. Que le daba la vuelta entera prácticamente. 5 A lo que era la capital en ese entonces. Pero Por cierto, pasaba por aquí, por la famosa Jeffrey. durante los primeros meses, que había el transporte era un poquitico complicado, la UNFU, tú sabes dónde estaba, donde está ahora IKEA. Sí, Sí. claro. Yo me iba a pie muchas veces de la Rodrigo Gio 16 a IKEA, porque no había transporte. Sí. Después papá me compró una motocicleta, una Honda 50. ¿O sí, motorista? No, y después yo seguí eso, pues después yo conozco el país en motocicleta. ¿O sí? El Pero país ustedes completo. no pasaron hambre, ninguno de Pero los no dos. en la Honda 50, ¿no? Ya yo graduado. ¿Eh? Juan, ninguno de los dos pasaron hambre. Nunca, jamás. ¿Verdad? Jamás, jamás. ¿Y se graduaron en la UAS los dos? No, ¿O no, tú en la UNFU? En la UNFU. Tú en la UNFU. La segunda promoción de Y la el UNFU. doctor en la Era la UAS. única universidad, la Universidad de Santo Domingo era la única. en mi época. Ya. La primera privada fue la Ocamaima Sí. y después la UNFU, que fue la segunda. Vi algo que tú habías hecho estudios de maestría o post en Vermont, en Estados Unidos. Sí, yo estuve casi un año en el estado de Maine, Ajá. haciendo neurocirugía microscópica. Ya. ¿Eso fue antes de venir al país definitivamente No, ya yo o había estando aquí? regresado, y entonces un compañero de estudio norteamericano, un gran compañero, que fuimos residentes juntos en Inglaterra, me consiguió una beca para ir ahí a Vermont. A Vermont, Estuve ahí un año completo, fueron como 8 meses. Ya. ¿Y Sí. ustedes? Ah, Si hay dos carreras difíciles, don Héctor, hay que resaltar, son la de ser licenciado en Derecho, o doctor en Derecho y doctor en Medicina, porque nunca se termina de estudiar. Hay que Nunca. estar actualizado enormemente. Y ambos han estudiado tanto que lo que yo he hecho de estudio es una chámpara. No, pero yo terminé ahora, Una digo, tontería. yo quise compararme con José Joaquín, porque él es doctor. Entonces yo hice un doctorado ahora con Sí, un la edad que PhD. tengo de 5 años, Sí. ese doctorado duró. ya, para que te dijeran doctor. No, no, porque eso me lo dicen siempre, cuando uno está en el parqueo, Sí. doctor, tal cosa, yo no hubiera tenido necesidad de hacer eso, pues me decían doctor antes. No, pero sobre todo, te voy a decir por qué. La Pucamaima tiene ahora un sistema de que el que no tiene un doctorado no puede dar clase en maestría. Ya. Y yo cumplí ya 50 años como docente universitario, Sí. ininterrumpido. Ambos son docentes, Así es. Han sido docentes. o han sido docentes. Vamos a hacer una pausa y entonces estaremos regresando en breve con José Joaquín y Juan Puello. Nada de hermanos Puello. Con deporte. ¿Te gusta así? Yo no sabía que la